Agradecemos el nombre de Dios, el darnos la hermosa bendición de estar un domingo más aquí, buscando su nombre, pero sobre todo buscando dirección de su parte. Y quiero, antes de comenzar, agradecerle a Dios la bendición hermosa de estar nuevamente aquí en el púlpito. Es siempre un honor poder escudriñar su palabra y tratar de encontrar un modo de poder comunicar la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través de ella. Y quiero que oremos para agradecer esta oportunidad, pero también para que Dios prepare nuestros corazones. La Biblia dice que cuando Cristo oró por sus discípulos, pidió una cosa bien específica. Dijo: abre sus ojos y oídos para que entendieran y para que vieran lo que Cristo veía. Y creo que esa es una oración que nosotros tenemos que seguir haciendo hoy en día, incluso cuando solo de parte de voluntad propia vamos y leemos la Escritura. Es importantísimo que busquemos que Dios abra, que Cristo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, para poder entender y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tú no dejas, Señor, que absolutamente nada suceda en nuestra vida sin que tú tengas un propósito. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos espirituales, abras nuestro entendimiento. Ato en el nombre de Jesús y reprendo todo embotamiento de mente, toda distracción, y te pido que por favor, Señor, a todos nos des la bendición de escucharte y entenderte en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta ocasión, como en otras ocasiones les he platicado, tuvo esta semana una serie de acontecimientos que me fueron orientando hacia el tema que preparé para el día de hoy. En particular, hay una cosa que me sorprendió. Como parte de mi trabajo, yo asesoro a algunos estudiantes que ingresan a los primeros semestres, el primer año de estudios, antes de que ellos elijan, digamos que tomen su decisión definitiva de carrera. Y curiosamente esta semana, a diferencia de los casi 2 años, poco más de 2 años que tengo haciendo este trabajo, esta semana se acumularon muchísimos casos, casi 7, 8 casos en una misma semana, de estudiantes que se acercaron para pedir apoyo, pedir consejo, pero los temas que ellos traían como preocupación, a mí me dejaron claro que había algo que estaba pasando de manera general en los estudiantes que me empezó a inquietar. Y esto tiene que ver con que a veces los adultos, los padres, damos por sentado que nuestros hijos tienen lo necesario para tomar la decisión de qué quieren hacer con su vida. Y se nos olvida que incluso como adultos, según en nuestro amplio expertise, nuestra amplia experiencia de vida, es bien fácil tomar decisiones y suponemos que eso pasa con todos los demás. Entonces, orando al Señor, pidiéndole dirección, el Señor me trajo a este tema que hoy vamos a revisar. Titulé esta predicación, a ver, Pablito, échame la mano. Titulé esta predicación, ¿qué hago con mi libertad? Hemos venido escuchando una serie de mensajes alrededor de cómo obtener libertad. Una libertad que espiritualmente nos permita también vivir una vida natural, orientada, protegida, con cobertura de parte de Dios. Y una vez que uno tiene esa libertad, viene la decisión más difícil de todas. ¿Y ahora qué hago con ella? Ya la tengo, excelso, soy libre. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué sigue? La mayor parte de las veces, cuando nosotros nos dan este regalo de la libertad,
empezamos a cuestionar si es suficiente solo con tenerlo o no será que nos hace falta otra cosa porque no sabemos qué hacer con ella. Eres libre de tomar decisiones. Eres libre de decidir qué carrera quieres estudiar. Eres libre de planear tu vida para convertirte en el adulto que tú quieras ser. Eres libre para elegir una profesión, un oficio, una forma de ganarte la vida. Eres libre para elegir pareja. Eres libre para... Pero entonces nos enfrentamos a un mundo de decisiones, tanto en lo natural como en lo espiritual, que empiezan a complicarse. Y lo que yo quisiera es, a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, tratar de dejar una enseñanza práctica el día de hoy que nos permita tener una herramienta para poder enfrentar esas decisiones que de principio parecen ser muy simples. Pues nomás tomas la decisión. Sí, pero el día de mañana luego no sabes qué hacer con las consecuencias de ella. Y lo que es importante es que desde antes de tomar las decisiones, ahora que sabemos y entendemos que tenemos una libertad, tengamos también una herramienta para poder trazar, planear y sobre todo buscar la forma en la que Dios pueda acompañarnos en esas decisiones. Y quisiera en particular dedicar este mensaje a los jóvenes. Yo como padre podría decir, se lo quiero dedicar a mis hijos, pero la realidad es que no sé en dónde se quedaron, así que voy a retomar. Gracias a Dios estamos otra vez conectados y agradecemos a Dios que tenemos aquí expertos técnicos que nos ayudan a hacer esto, pero definitivamente tenemos que estar pidiendo por todos los ministerios que estamos tratando de hacer estos esfuerzos, porque nunca sabemos de qué manera estos asuntos técnicos pueden presentarse. Bien, hablábamos de cómo alrededor de estas circunstancias de los estudiantes que venían y preguntaban, y la pregunta era bien recurrente: maestro, es que no sé qué hacer, porque pues mis papás siempre me han dicho que pues yo soy bueno para estas cosas, pero pues la verdad es que yo no estoy muy convencido, y luego lo que yo pienso que me gusta, pues empecé a estudiarlo, pero ya me quiero cambiar de carrera. O resulta que yo estaba tan seguro que esto era lo mío y llevo un año, ya reprobé la mitad de materias y entonces no es lo mío. ¿O cómo me entero que lo que decidí sí es lo que tenía que decidir? ¿O por qué mis papás están convencidos de algo que yo no me termino de convencer? O sea, ¿por qué ellos sí están seguros y yo no? O sea, ¿qué es esto a lo que yo llamo una vocación? Y si bien es difícil explicarlo, porque pues para empezar uno tiene que empezar, como llamarían los muchachos, a filosofar sobre la vida, cuando uno está pensando en esto de la vocación. Y es difícil explicarle a otro que tiene que empezar a filosofar sobre su propia vida, pero es necesario. A pesar de que es difícil, es necesario. Y es necesario en el sentido de que se nos está olvidando que la Biblia es muy clara al respecto de este tema de la vocación. Y todo este mensaje va a estar basado en dos pasajes en particular. El primero de ellos está en Primera de Corintios. Pablito aquí me va a ayudar a ponerlo por ahí en un costado. Primera de Corintios y 1 del 26 al 31. Y el segundo pasaje en el que vamos a estar trabajando es el Salmo 25. Y estaremos trabajando con 3 apartados temáticos. Primer apartado: ¿qué es eso de la vocación según los hombres? ¿Qué es esto de la vocación según la humanidad, la psicología, las profesiones? ¿Qué es la vocación? Aunque ustedes no lo crean, quien mejor lo explica es la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos explican qué es esto de la vocación en el terreno de lo humano. Si ustedes van a 1 Corintios 26, se van a encontrar un versículo maravilloso que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Sino que el necio del mundo escogió Dios. Pensemos por ahora, en particular, en que cuando la Biblia describe la vocación, estamos hablando de una palabra que en su original griego es sinónimo de llamado. Estamos hablando primero de la descripción humana de la vocación, que la Biblia lo explica muy bien. Cuando yo estoy pensando en lo que voy a hacer, también tengo que estar pensando en lo que voy a hacer con mi vida. Y mi vocación determina no solamente lo que yo seré profesionalmente, sino lo que voy a hacer como persona. Porque entonces yo estoy llamado a ser alguien, pero también estoy llamado a hacer algo. Algo para mí, algo para mi familia, algo para el bienestar de otros, algo para el bienestar social. Y en particular mi función en esta vida estará determinada por la decisión que yo tome sobre qué voy a ser y hacer. ¿Hasta ahí tiene sentido? A ver, ¿no me han respondido? Muy bien. Es más, vamos a hacer algo. Les voy a pedir a quienes estén conectados que por favor en el chat me pongan lo que creen que es la vocación. Y ahorita Pablito me va a decir a ver qué pusieron. Yo ya les dije lo que la Biblia enseña, pero ¿qué piensan cuando piensan en vocación? ¿Qué les viene a la cabeza? Lo primero que les venga a la cabeza, por favor, mándenlo ahí al chat y ahorita Pablito me irá diciendo a ver si están poniendo atención. La vocación entonces es un llamado a dedicarse a un oficio, un llamado a dedicarse a una profesión, a una actividad de vida. Incluso, por ejemplo, el ser padre, el ser madre, el ser hermano, el ser hermana, entrarían en esa definición. Mi vocación es dedicar cierta parte de mi vida a una actividad específica. Y si esa actividad implica cuidar de otro, puedo estar haciendo ya parte de mi vocación. En pocas palabras, la vocación básicamente determina mi llamado en la vida. Por otro lado, cuando la Biblia dice en este versículo de 1 Corintios 1, 26, dice, ¿para qué yo realmente soy sabio según la carne? Porque el versículo dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Y entonces yo podría estarme preguntando, humanamente hablando, ¿y para qué soy sabio? ¿Qué cosas sé? ¿En qué soy bueno? A lo mejor Isaí va a decir, yo soy muy bueno en física. Ay, Isaí, qué padre. Entonces como Isaí es muy bueno en física, seguro va a ser ingeniero. Y resulta, ¿qué estás estudiando, Isaí? Una ingeniería. ¿No? Es lógico. ¿Por qué? Pues porque él confía en lo que sabe. Entonces lo que sabe, como dice la Biblia, dice, ¿acaso algunos son sabios en la carne? Dice, no sois muchos sabios en la carne. Isaí tiene la bendición de ser sabio en eso. Pero si yo volteo y le digo a Jackie, oye Jackie, ¿en qué eres sabia? Hacer pasteles. Entonces vas a ser chef. Pero resulta que Jackie, ¿qué estudiaste Jackie? Relaciones internacionales. Entonces uno diría, pero pues ella no, o sea, ¿cómo? Es sabia en hacer pasteles, pero está estudiando relaciones internacionales. Entonces se equivocó en su profesión. No, lo que está pasando es que estamos tratando de medir lo que conocemos intelectualmente, lo que sabemos intelectualmente, para tomar la decisión de una vocación. Y eso es muy humano, y la Biblia lo explica. Segunda cosa que hacemos cuando nos dejamos guiar por esta decisión humana de lo que es una vocación. Decimos, a ver, ¿para qué es que yo tengo los medios necesarios para hacer algo en la vida? Porque el versículo dice, Pablito, por favor, otra vez, 1 Corintios 1:26, dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, como el caso de Isaí, que sí es sabio para la ingeniería. Pero luego dice, ni muchos poderosos. Y entonces yo tendría que decir, a ver,
¿Qué implica el ser poderoso? El tener la capacidad de tomar decisiones porque tienes los medios necesarios para hacerlo. Ejemplo, yo puedo decir, pues quiero estudiar una ingeniería, como Isaí, pero quiero estudiar una ingeniería en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. A lo mejor no hay los medios necesarios para eso. No hay el poderío en todos los sentidos, económico, de influencias, de relaciones, como para poder decir, me voy a Stanford a estudiar, ¿no? A lo mejor no los hay. Y habrá quien los tenga y entonces diría, humanamente hablando, como explica la Sagrada Escritura, yo diría, soy sabio en esto, tengo los medios para poder entrar a estudiar esto en Stanford, en los Estados Unidos, pues me voy a estudiar allá. Y tomo una decisión sobre mi vocación en función de lo que considero son los medios que yo tengo necesarios, pero también los conocimientos en los que soy fuerte. Y la tercera cosa en la que basamos una decisión cuando estamos pensando en tomar una decisión vocacional desde lo humano, que la Escritura lo explica, otra vez volvemos a 1 Corintios 1:26, y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, y dice, ni muchos nobles. ¿Quién es un noble? Un noble, según la historia, sería alguien que tiene un título heredado que le da la posibilidad de tener acceso a circunstancias de vida que otros no tenían. Un plebeyo no podría acceder a lo que un noble podía acceder. Un noble, por la misma herencia de realeza que tenía, pues tenía la capacidad de poder acceder, por ejemplo, para empezar, al estudio. Mientras que alguien que no tenía ese privilegio, pues tenía que básicamente conformarse con una labor que no implicara el estudio porque no tenía como noble el derecho o los privilegios para lograrlo. Habrá quien al momento de decidir sobre su vocación dirá, pues en este caso hay circunstancias en las que yo soy un noble. Porque resulta que mi papá es maestro de una muy buena universidad y entonces yo tengo el privilegio de entrar a ella solo porque mi papá es maestro. Prácticamente tú tienes el privilegio que tendría un noble. Y sería bien simple tomar la decisión. Humanamente hablando diríamos, pues entonces tengo el conocimiento, ya lo reconocí. Tengo el poder, ¿no? O sea, las facultades económicas para adquirir aquello que necesito. Y por otro lado también tengo la nobleza, es decir, los privilegios que implican que yo pueda ingresar a estudiar o no a un espacio particular. Humanamente hablando, hasta ahí todo está perfecto. Pero lo que el versículo está explicando, lo que la Escritura está explicando es que cuando tomamos una decisión desde esta perspectiva, fíjense el tono en el que el versículo lo explica. Y ahora vamos a avanzar un poco más. Nos vamos a ir 1 Corintios 1 del 26 al 31. Dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El tono en el que el versículo está hablando es, sí, cuando esas condiciones se cumplen, pues está maravilloso. Bravo, bien por ti. Tú sí puedes tomar tu decisión vocacional de manera bien simple. Pero cuando esas cosas no se cumplen, que es lo que la Biblia está explicando, pero no todos. No todos tenemos esas tres cosas para tomar la decisión. ¿Qué es lo que la Biblia enseña al respecto de la vocación espiritual? Y aquí iríamos al segundo punto. La vocación según las Escrituras. La vocación según el terreno espiritual. Y continuamos entonces en 1 Corintios, pero en esta ocasión 1:27. ¿Qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, y dice, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando nosotros estamos hablando de
una vocación según la sabiduría humana, muy seguramente podemos llegar a caer en que quienes no tienen estas tres cosas que la Biblia habla, podrían decir de sí mismos: ah, caray, pues es que entonces yo soy un necio. Soy un necio y no un sabio propiamente. ¿Quién es un necio? Un necio es el que está falto de sabiduría. Un necio es el que tiene desubicación en su toma de decisiones, que es incierto en sus caminos. Cuando nosotros pensamos espiritualmente en la manera en la que Dios está describiendo la condición humana para tomar una decisión vocacional, tenemos que decir: ok, si yo no tengo esta herramienta de la sabiduría, entonces ¿qué pasa? Que entonces yo sería un necio. Y más de uno podríamos estarnos considerando necios. ¿En qué sentido? Tal vez han tomado decisiones equivocadas. Tal vez se han dejado llevar por los demás. Y llega un punto en el que cuando han tomado la decisión de carrera que les interesa, o la decisión de oficio que les interesa, o están tomando decisiones al respecto de lo que quieren hacer el resto de su vida, lo están haciendo sin la sabiduría necesaria. Pero no solo eso, sino que además a lo mejor hay quien se los esté diciendo todo el tiempo y recordándoles que son inciertos, que son necios, que no están tomando decisiones adecuadamente, que se están equivocando. Y estoy seguro que más de un testimonio podríamos escuchar de jóvenes que vienen y dicen, como estos muchachos que se han presentado en algún momento conmigo: profe, es que pues mis papás me dicen que ya me decida, que me he estado equivocando demasiado, que no estoy poniendo atención en lo que quiero, que no sé lo que quiero en la vida. Y no podemos juzgar a alguien por no saber lo que quiere en la vida. Y ahorita se van a enterar por qué. Otra condición en la que la Biblia nos dice que podríamos humanamente estarnos equivocando es porque, tal vez no somos sabios. Por eso el versículo dice: no todos son sabios, ¿no? Y luego dice, también es cierto que pues, no todos son poderosos. Cuando no todos son poderosos, podríamos decir entonces que tenemos muchachos que han estado tomando su decisión vocacional a partir de los juicios de otros de que son débiles. ¿Por qué? Porque pues es que no eres capaz de autodisciplinarte, no eres capaz de ver por ti mismo, no eres capaz de pensar en otros, nada más estás pensando en ti. No eres capaz de considerar lo que vas a hacer el resto de tus días porque no has dejado de ser egoísta contigo mismo. Y entonces esos juicios también explican lo que termina pasando con aquellos que están tomando su decisión vocacional, otra vez, desde la dimensión humana. Una tercera cosa que sucede cuando nosotros estamos tomando decisiones vocacionales desde lo humano, el versículo hablaba, bueno, a lo mejor no todos son nobles, y es cierto. Si tú no tienes el privilegio de ser noble, entonces ¿cómo estás tomando tu decisión vocacional? Seguramente habrá más de uno que diga, no, pues este chavo nomás no la va a hacer. No, pues la neta, yo no le veo mucho futuro. No, pues la verdad es que en la serie de decisiones que ha tomado se ha equivocado. Seguramente en la que va a tomar ahorita se va a volver a equivocar y el día de mañana lo voy a volver a ver diciendo, ay, es que creo que lo volvió a regar. Y básicamente, quien está tomando, cuando nos estamos basando en nuestra decisión vocacional a partir de lo que humanamente tenemos como herramientas, otra vez, el tener sabiduría, otra vez, el tener el poder y otra vez, tener los privilegios. Si no tenemos ninguna de esas tres, parece que lo que tenemos es el lado oscuro de la vocación, ¿no? No, pues no sabe, no, pues no puede, no, pues si no se disciplina a sí mismo, ¿cómo se va a disciplinar? Es un necio, no tiene conocimiento, míralo ya, reprobó una carrera y ahora se va a cambiar a otra, es un tipo incierto, es un necio, y seguro más de un muchacho estará viviendo en este momento una situación así. Pero cuando nosotros pensamos en la vocación según la palabra de Dios, hay un universo espiritual que acompaña estas decisiones y que es importantísimo poder
poner de manera paralela a nuestra toma de decisiones vocacionales humanas. Y aquí les va. Tal vez es cierto, si nos vamos otra vez a 1 Corintios 1, 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tal vez es cierto, tal vez soy un necio, tal vez soy un sujeto que no sabe qué hacer o no tiene el conocimiento suficiente para decir, soy bien bueno en matemáticas. No, a lo mejor no soy bueno en matemáticas. A lo mejor tampoco soy bueno en español. A lo mejor tampoco soy bueno en la filosofía. Tampoco soy bueno en las humanidades en general o en la ciencia social. Tal vez no soy bueno. Es más, tal vez ya me creí la idea de que soy necio en todas las áreas y que no hay absolutamente nada que me pertenezca, nada que me haga un sujeto que tiene un conocimiento mínimo para algo. Y ya me la creí. Y no solo me la creo, sino que además actúo en consecuencia. Y entonces me comporto como un sujeto errático, como un sujeto que, eso creen, que no sé nada, pues así me voy a comportar para que vean, para que se les cumpla, ¿no? Y entonces tomo decisiones equivocadas adrede, busco humillar a mis autoridades, haciéndoles ver que soy el necio que ellos piensan que soy. Pero la Biblia dice que si tú te consideras un necio, es porque también para eso Dios tiene un propósito. Y dice que Él nos escogió para avergonzar a los sabios. Espiritualmente hablando, si tú te consideras que eres un necio, si tú te consideras que hay áreas de las cuales no tienes conocimiento alguno y que eso puede estar provocando que no tengas claridad sobre cuál es el siguiente paso para tomar una decisión vocacional, una decisión en la vida, ser padre, entrar a un trabajo, estudiar algo. Déjame decirte que si eres necio, Dios te puede usar para avergonzar a los sabios. La segunda forma en la que podemos ver la vocación según la palabra de Dios es que si, tal y como describe 1 Corintios, en su capítulo 1, versículo 26, tú consideras que eres alguien que pues no tienes el poder, que eres débil, que a lo mejor esa debilidad te ha llevado a tener que estar luchando todo el tiempo con los mismos defectos y no sabes cómo resolverlos. Y consideras que eso es suficiente razón para que en tu decisión vocacional te vaya mal. Déjame decirte algo. La Biblia enseña que Dios ha escogido a los débiles, a los que sienten que no pueden. Dios ha escogido a los débiles, en particular, para avergonzar a los fuertes. Si dentro de tu decisión vocacional consideras que no eres sabio, por lo tanto eres un necio, la Biblia dice que Dios ha escogido a los necios para avergonzar a los sabios. Y si tú consideras que hasta este momento has sido débil porque no sabes cómo enfrentar las circunstancias que se repiten y se repiten y se repiten como vicios en tu vida, Dios puede usar esa debilidad para ir en contra y avergonzar a los que se creen fuertes. Y hay una tercera cosa que la decisión vocacional humana nos ha llevado a pensar, que si yo no soy un sujeto con nobleza, sino que soy vil, soy menospreciado y básicamente se me puede traducir como alguien que nunca va a ser. Déjame decirte también que cuando nosotros vemos la vocación desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, la Biblia lo que dice es que si tú eres un menospreciado y consideras que eres un vil y consideras que no eres digno de lo que otros sí son dignos o de que simplemente no vas a llegar a ser nadie en la vida, la Biblia lo que dice es que Dios te ha escogido para deshacer lo que sí es. En pocas palabras, lo que la Biblia enseña al respecto de la vocación es que si nosotros no tenemos todas las herramientas que la vocación humana necesita, aún así Dios es capaz de llevarnos a cumplir un llamado, un propósito de vida. Y cuando nosotros somos libres,
cuando tenemos esta libertad que estábamos cantando hace rato, cuando ya tenemos la posibilidad de respirar y decir, Dios me ha hecho libre de las cargas del pasado, de las maldiciones de mis padres, de la herencia de fracaso que a lo mejor en mi familia se ha vivido. Si soy libre de todas estas cargas que las decisiones de mis antepasados han venido tomando antes que yo, que ni siquiera son responsabilidad mía y yo nada más estoy cargando consecuencias, pero Dios ya me liberó de eso. Si soy libre en este momento para hacer algo con mi vida, ¿qué tengo que hacer ahora? Y la respuesta está en este pasaje. Si nosotros entendemos que esas decisiones que siguen, hacia dónde voy a ir, es que si Dios ya me hizo libre, yo siento en mi corazón el llamado de estudiar esto en particular, o yo siento en mi corazón el llamado de hacer esta actividad para la gloria de Dios, de hacer esta actividad en alguna iglesia, o hacer esta actividad en apoyo a alguien que lo necesita, o hacer esta actividad en apoyo a mis propios compañeros que a lo mejor en la escuela no saben qué hacer con las matemáticas, pero como yo sí sé, les voy a echar la mano. Y siento en mi corazón la vocación de convertirme en alguien que pueda escuchar a otros que a lo mejor necesitan un oído que les acompañe. O a lo mejor puedo sentir en mi corazón la vocación de convertirme en alguien que sea un ejemplo en relación a otros de mi misma edad que a lo mejor están equivocándose en ciertas decisiones. Hay cientos de llamados para los cuales Dios te dio la vida. Hay cientos de llamados para los cuales, si tú crees que te estás equivocando en este momento, la Biblia enseña que si no te sientes sabio, si no te sientes poderoso, si no te sientes noble y con privilegios, es porque Dios también tiene un llamado incluso para ti. Y que ese llamado está vinculado a la posibilidad de que Dios cumpla un propósito, avergonzando a aquellos que a través de la sabiduría se han atrevido a hacer el mal, o a través de aquellos que teniendo el poder se han atrevido a hacer el mal, o aquellos que siendo privilegiados se han atrevido a hacer el mal. Y de esta manera tenemos que entender nosotros la vocación cuando hablamos de ella. La Biblia explica qué pasa si la entendemos solamente desde una visión humana, pero también la Biblia explica que quienes no tienen esas condiciones humanas también tienen un llamado, y que quienes lo entienden como una vocación espiritual pueden alcanzar los propósitos que Dios tiene para su vida. Y entonces la gran pregunta que sigue es, nuestro punto 3, Pablo. Ok, perfecto. ¿Y ahora cómo le hago para tomar esa decisión, no? Sí, suena maravilloso, sí, ya todos entendimos. Vamos a buscar esa vocación espiritualmente, esa vocación que primero a lo mejor buscamos de manera humana, pero vamos a buscarla ahora espiritualmente. ¿Qué hacemos? Y la Biblia habla de que es posible pedir una dirección divina, una dirección que nos lleve a encontrar la manera más adecuada de alcanzar ese propósito de vida que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una decisión? Si ustedes se dan cuenta, mi hermano David tuvo a bien, Dios le trajo revelación, estoy seguro, poner una imagen maravillosa en el tema de la predicación. Miren, pongan otra vez el gráfico. En la parte de atrás del texto, ustedes ven un camino bifurcado. ¿Qué es la bifurcación? Pues un camino que se divide. Y seguramente cuando yo les digo, tomemos una decisión, lo primero que piensan es, yo no nomás veo dos, veo como 4 opciones de camino, ¿no? ¿Qué hago? Lo que necesitamos es buscar dirección divina frente a esos escenarios. Literalmente, la palabra dirección es tomar acciones para encaminar nuestros pasos frente a un escenario como ese, dividido. Ok, sí, ya entendí, quiero tomar una decisión espiritual de mi vocación, pero veo 3, 4, 5, 10 opciones. ¿Qué hago con ellas? Y frente a un camino bifurcado, nosotros podemos recurrir al Salmo 25. El Salmo 25, del 4 y 5, dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación
en ti he esperado todo el día. Y la mayor parte de nosotros dirá, ay sí, pues como tú eres bien espiritual está bien fácil. ¿Crees que porque oras eso ya de a diario, ya de repente te vas a levantar con un sueño revelador que te va a decir qué tienes que hacer? Pero yo cómo le hago, ¿no? O sea, más de uno seguramente estará reclamándome en su espacio donde esté ahorita viendo esto, estará reclamando esto, ¿no? Oye, ¿sí te dijeron algo en el chat o no? A ver. Yo los leo aquí en fuerte, nomás díganme. Bien. Bien. A ver, dame chancita. Lo que hacemos con amor, el propósito de Dios para tu vida, algo que te apasiona. ¿Qué más? Lo que estás destinado a hacer. Bien, muy bien. ¿Qué más? Hacer algo con propósito y pasión. Si se dan cuenta, realmente todo mundo entendemos cuando hablamos de vocación, todo mundo lo entendemos, pero cuando estamos frente a la decisión, ahí es donde se nos doblan las piernas, ¿verdad? Y entonces, el Salmo 25, del 4 al 5, nos dice en principio que el único que puede darnos dirección es Dios. Y entonces, ¿cómo podemos poner en práctica esto? Que no se quede solamente en el decir, pues voy a orar, Señor, guía mi camino. Y ya, maravillosamente, todo va a suceder. Déjenme decirles que sí, la oración sí es poderosa lo suficiente para que eso pase. Pero por otro lado, hay decisiones prácticas que podemos tomar para ir acompañando en espera la respuesta que Dios tiene. Y aquí les va. Cuando el rey David escribe este pasaje, salmo, este es uno de los salmos que se consideran como salmos acrósticos. ¿Qué es un acróstico? A ver si es cierto. ¿Qué es un acróstico, Pastor Israel? Cuando una palabra, empieza con cada letra, una palabra. Bien, bien. Un orden de letras que forma una secuencia, y esta secuencia de letras, a su vez, pueden ser palabras distintas. Y entonces yo tengo una secuencia que me dice una palabra, pero por otro lado tengo una secuencia de palabras paralelas, o en perpendicular más bien, que se acompañan. Es un acróstico. Este pasaje, cuando el rey David escribe este salmo está escrito como un salmo acróstico. Y entonces alguien diría, ¿qué? ¿Cómo? A ver, explíquenme. Cada uno de los versículos corresponde al orden consecutivo de una letra del alfabeto hebreo. No las menciona todas, hay algunas letras del alfabeto que repite, pero lo que sí se cumple es que van en orden. El primer versículo habla de una letra del alfabeto que cuando pasamos al siguiente versículo tenemos una siguiente letra del alfabeto que es consecutiva. Y así sucesivamente hasta llegar al último versículo de este capítulo. Quiero mostrarles en un gráfico, que aquí el buen Pablito va a enviar, nada más para tratar de ilustrarles visualmente cómo es que esto sucede. Cuando ustedes vean, van a ver un texto, y ese texto, bueno, a lo mejor no lo alcanzan a leer. Realmente la intención no es que lo alcancen a leer, sino solamente graficar el orden. Ahí ustedes tienen, si se dan cuenta, en la parte superior, en letras negritas, viene la letra del alfabeto a la que corresponde en el alfabeto hebreo, el orden, ¿sí?, de cada versículo. Y si ustedes van avanzando hacia abajo, se van a ir dando cuenta que cada una de esas letras, aunque no se sepan de memoria el alfabeto griego, cada una de estas letras del alfabeto griego lo que hacen es ascender. Y solamente en la parte casi inferior, ahí donde ven una marca, hay un brinco de una letra a otra y de repente hay una letra que se repite. Pero lo que se cumple como propósito es que ustedes van a ver de manera consecutiva de una letra del inicio a una letra del final del alfabeto el orden de cómo inicia cada uno de los versículos. ¿Hasta aquí tiene sentido?
¿Sí? Órale. Gracias, Pablito. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el asunto que estamos hablando? En este salmo, la Biblia nos enseña que David estaba pidiendo dirección divina. Y ahorita vamos a volver a este acontecimiento, vamos a decir anecdótico, que está escrito de esta forma, ¿no? En orden. Y cuando David pide dirección divina es porque se encuentra en una posición en la que está acarreando consecuencias de decisiones pasadas, está acarreando circunstancias que él no pidió y que de repente están sucediendo a su alrededor, está acarreando condiciones difíciles frente a una decisión y está en este camino bifurcado de ¿qué hago? En ese justo y preciso momento está el rey David. Primero, David había tomado decisiones apresuradas y eso le había traído consecuencias. Se apresuró con Betsabé, ¿sí? Mandó matar al marido para quedarse con su mujer. Poca cosa, ¿verdad? Sí, y todavía se sorprendía, ¿no? De que tuviera consecuencias de sus decisiones, pero... Y luego después, el hijo se le revela y básicamente lo quiere tumbar del trono, ¿no? Un golpe de estado. Estaba enfrentando un camino bifurcado. ¿Qué hago frente a estas cosas que son consecuencias de mis decisiones, por un lado, pero por otro lado también estaba heredando decisiones que él no tomó, decisiones que gente tomó paralelo a él o antes que él, y él nomás estaba viendo consecuencias? Y muchos de nosotros tal vez estamos igual frente a una decisión vocacional. En 5 pasos, ¿cómo hacerle? Salmo 25, del 1 al 3, el rey David cumple un primer paso. Hay que pedir protección para evitar más decisiones apresuradas. Si tú ya tomaste una decisión apresurada, el Salmo 25, del 1 al 3, es una oración práctica de cómo el rey David oró cuando quería evitar el seguir tomando decisiones apresuradas. Pablito, me lanzas por favor, Salmo 25, del 1 al 3. Bien. Denme un segundito que aquí se me perdió en el apunte. Perdón. Bien, dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegre de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, y serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Cuando nosotros hablamos de una decisión frente a la cual tenemos un camino bifurcado, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, por favor, protégeme. Protégeme de aquellos que podrían hacerme tropezar. Protégeme de aquellos que pudieran desviar mi camino. Tu palabra enseña con mucha claridad que serán avergonzados los que se han rebelado sin causa. Pero por favor, Señor, protégeme. En ti confío. No se alegren de mí mis enemigos. Primer paso. Segundo paso de una oración súper práctica. Hay que pedir dirección. Capítulo 25, Salmo 25, versículos del 4 al 5, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Primer paso, pedir protección. Segundo paso, pedirle dirección directamente a Dios.
Y hasta este momento, sí, estamos haciendo una oración. Cuando llegamos al tercer paso, dice el capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 25. Hay que pedir perdón por las decisiones pasadas, las que ya tomamos mal, en las que ya nos equivocamos. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes, versículo 7, conforme a tu misericordia. Cuando nosotros ya pedimos dirección a Dios, lo que sigue es pedir perdón. Señor, ya la regué, ya me equivoqué, ya tomé una mala decisión, me metí a la carrera que ya me di cuenta que no debía haberme metido. Tomé decisiones equivocadas y me apresuré, hombre. Me apresuré para iniciar una relación con alguien, me apresuré y hay miles de consecuencias. Entré a una serie de relaciones humanas que no son saludables para mí. Tomé la decisión de empezar a involucrarme con temas que no me traen bendición. Una decisión apresurada me puede llevar tal vez a un embarazo, me puede llevar tal vez a una mala relación, me puede llevar tal vez a consecuencias que yo no quiero. Perdóname, Señor, perdóname por esta mala decisión para la cual ya estoy viviendo consecuencias. Cuando nosotros hacemos estos tres pasos en una primera oración, pedir protección, pedir dirección de Dios y pedirle perdón a Dios por las decisiones equivocadas que ya hemos tomado, el cuarto paso no es más que la respuesta que Dios tiene para nosotros. Si nos vamos al versículo 12 y 13 del capítulo 25, del Salmo 25, dice la Biblia: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice él, refiriéndose a Dios, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Y versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Una vez que nosotros pedimos la dirección de Dios, Dios nos la va a dar. Cuando la Biblia enseña esto, también enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el momento en el que hay una promesa en la palabra para nosotros, esa promesa se va a cumplir. Si nosotros pedimos esa dirección, el versículo 2 es muy claro. Él enseñará el camino que ha de escoger. Estamos frente a este camino bifurcado, no sabemos qué decidir. Pido dirección de Dios, le pido perdón a Dios por mis decisiones equivocadas, busco la manera de que Él me proteja de mis enemigos y Dios se va a encargar de mostrar esa dirección. Una quinta cosa que tenemos que considerar, el Salmo 25, versículo 22, es interceder por aquellos que viven bajo las consecuencias de nuestras decisiones. Versículo 22 dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Versículo 22 del capítulo 25 del Salmo 25. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. No podemos olvidar quién escribe este salmo. No podemos olvidar cuál era el trabajo que David tenía en ese momento. Era el rey de Israel. Él se estaba preocupando por aquellos que estaban bajo su liderazgo. Él se estaba preocupando porque las decisiones que había tomado mal estaban afectando a los que estaban bajo su cobertura. Y lo que tenemos que hacer, que no se nos puede olvidar en esta oración, es: Dios, por favor, ayúdame a que a través de esta decisión, quienes están en consecuencia de ella, no la sufran. Que sea de bendición. Y ustedes no van a creer, pero es terrible el sufrimiento que tiene un padre cuando los hijos toman malas decisiones.
Es terrible el sufrimiento y las consecuencias que tienen los hermanos cuando el hermano mayor, el hermano menor toma una mala decisión. Es terrible las consecuencias que tienen a lo mejor nuestros amigos por el hecho de que nosotros tomamos una mala decisión. No tienen ustedes idea de la cantidad de gente que puede ser afectada por sus decisiones. Y tenemos que orar y pedirle a Dios, Dios, por favor, guíame, muéstrame esta decisión, porque yo no quiero que cuando tome esta decisión haya una afectación a quienes están cerca de mí. Ayúdame a ser de bendición y no de estorbo, no de piedra de tropiezo para otros con mis decisiones. Por último, en conclusión, ¿por qué es importante este asunto de que el capítulo 25, el Salmo 25, el rey David lo haya escrito con un orden pues prácticamente telegrafiado, ¿no? O sea, letra 1, letra 2, letra 3 del alfabeto, y así empieza cada versículo. Porque también hay una lección humana, natural, vamos a decir, no espiritual, sino del mundo natural en este pasaje. A través de esta decisión, también Dios nos da una lección y nos dice que este orden es también parte del carácter, de las características, de las decisiones que Dios toma y que Él espera que sus hijos tomemos. La Biblia enseña a hacer todo decentemente y con orden. El rey David deja este orden en los versículos como un testimonio del carácter que Dios tiene, de la forma en la que a Dios le interesa y le gustaría que nosotros tomemos nuestras decisiones y que ordenemos entonces en prioridades. Yo no me puedo ir de la letra A a la letra C, porque si me brinco la B no va a salir. Pregúntenle a Jackie que hace pasteles. Si quiere que el pastel le salga, tiene que seguir la receta con la letra A, letra B, letra C. Y si se brinca un paso, las consecuencias las vamos a vivir todos los que nos comemos su pastel, porque va a saber terrible. Entonces, pensemos por favor en que este orden que el rey David escribe definitivamente es un testimonio también del carácter de Dios y la forma en la que a Dios le gusta que tomemos decisiones, ordenando prioridades de A a B, a C, a D. Y si es necesario repetir un paso, como aquí en el abecedario, el rey David lo repitió en su escritura, pues lo repetimos. Y si es necesario volver a checar un paso que ya tomamos, lo volvemos a checar. Y si es necesario regresarse, a lo mejor podemos regresarnos para garantizar que el orden se sostenga. En pocas palabras, hacer las cosas decentemente y con orden. Vamos a hacer una oración. Más de uno seguramente habrá recibido juicios de parte de otros que te digan, no eres suficiente. Lo que has demostrado hasta este momento nos dice que te vas a volver a equivocar, que tus decisiones no han sido bien tomadas y que seguramente van a seguir siendo así. Más de uno seguramente habrá escuchado juicios sobre ustedes que digan, pues es que no tienes lo necesario, mijito. O sea, tú quieres estudiar esto, pero no tienes la sabiduría necesaria. Pero no nos olvidemos, sino débil. Dios va a usar esa debilidad para ir y avergonzar a los fuertes. Y si tú te consideras una persona que no tiene a lo mejor los medios y eres un menospreciado, alguien que no va a lograr ser algo, Dios te va a usar para avergonzar aquello que sí es. Porque la Biblia enseña que Él ve las cosas que no son como si fuesen. Así que vamos a orar en este momento para que Dios termine de liberar también nuestra concepción de nosotros mismos. La idea que nosotros tenemos de quiénes somos y de cómo podemos o no afectar al mundo que tenemos enfrente. Y vamos a pedirle a Dios que Él se encargue de venir y traer a nosotros la justa medida que debemos de tener, como dice su palabra, y el entendimiento de nosotros mismos de acuerdo a las promesas que Él tiene para nosotros y el camino que Él tiene trazado. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos, Señor, la vida de cada joven que en este momento esté conectado, la vida de cada adolescente que en este momento esté frente a esta oración.
y pedirte que por favor, tú que les conoces por nombre, Señor, les hables por su nombre como lo hiciste con el profeta Samuel cuando era niño. Háblales por su nombre, Señor. Abre sus ojos y oídos espirituales para que puedan escucharte y susúrrales al oído, Señor, que les amas. Padre, en el nombre de Jesús, trae a sus mentes y corazones el justo valor que ellos deben de tener de sí mismos. Atamos en el nombre de Jesús y reprendemos todo menosprecio. Atamos en el nombre de Jesús y reprendemos toda maldición, Señor, de insuficiencia que ha sido lanzado sobre ellos. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús todo juicio que ha desvalorado sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús todo argumento en contra de su inteligencia, de su llamado, de aquello a lo que tú los has convocado en el nombre de Jesús, Padre. Atamos y reprendemos todo juicio que como padres hemos lanzado sobre ellos voluntaria o involuntariamente y que ha limitado, oh Dios, la visión que ellos tienen de sí mismos en el futuro. Y en el nombre de Jesús cerramos, Señor, toda puerta de maldición que desde los abuelos, los bisabuelos, los padres, los ancestros se ha tomado como decisiones equivocadas y que en este momento han recaído sobre ellos. Líbralos a ellos de cargar los errores del pasado. Líbralos de cargar, oh Dios, las decisiones equivocadas de nosotros. Y permite que en el nombre de Jesús, este instrumento que tú dejaste en tu palabra en el Salmo 25, pueda ser un instrumento práctico para que ellos oren con la convicción de que tú vas a guiar su camino. Para que ellos vean la respuesta de que tú no eres un Dios sordo ni ciego. Háblales, manifiéstate, preséntate en el nombre de Jesús a sus vidas. Y en el nombre de Jesús permite que ellos puedan tener la conciencia clara de tomar decisiones en orden de aquí en adelante. No permitas que el espíritu de juicio venga, Señor, sobre ellos, sino que en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo juicio. Y te pedimos que por favor, Señor, como dice tu palabra en este mismo capítulo 25, no te acuerdes más de nuestros errores. No te acuerdes más, Señor, de nuestros pecados. No te acuerdes más de las decisiones que ya tomamos de manera equivocada. Y ayúdanos a comprender, Señor, que tu palabra es verdad cuando dice que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman, incluso, Señor, nuestros errores. En el nombre de Jesús, pon un mapa claro, preciso, del camino que estos jóvenes deben seguir y ayúdanos a nosotros a ser el guía que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado conectados este día con nosotros. Van a ver en la parte inferior la proyección de nuestras redes sociales. Les pedimos que por favor se conecten con nosotros. A nosotros nos alimenta muchísimo en nuestra fe cuando escuchamos sus testimonios, cuando escuchamos incluso sus peticiones y sus necesidades, porque nos hace saber que el trabajo que estamos haciendo hay alguien de aquel lado que lo necesita y eso alimenta nuestra fe. Lo creemos, pero queremos escucharles. Por favor, conéctense con nuestras redes. Si saben de alguien que tiene alguna necesidad, si saben de alguien que está pasando por un momento difícil, díganles que se comuniquen con nosotros para poder tener un tiempo de búsqueda y de acompañamiento con ellos. Les agradecemos muchísimo haber estado aquí este domingo. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Gracias.